Hay bosques donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una forma de advertencia. Lugares en los que los caminos parecen repetirse, donde la humedad pesa más de lo normal y la sensación de estar siendo observado aparece sin una causa evidente. A lo largo de América Latina y Mesoamérica, estos bosques antiguos no solo han sido evitados por generaciones, sino también descritos con un respeto casi ritual. Durante siglos, exploradores, campesinos, cazadores y comunidades originarias han compartido relatos sorprendentemente similares, encuentros con presencias que no atacan de inmediato. No se muestran por completo y rara vez dejan pruebas físicas claras. Sin embargo, algo en esos testimonios se mantiene constante: quien entra sin respeto, rara vez sale igual. Este no es un recorrido por cuentos infantiles ni fantasías exageradas. Es una investigación sobre criaturas que nacieron del contacto humano con territorios indómitos, registradas en crónicas coloniales, estudios antropológicos y testimonios modernos. Entidades que parecen cumplir una función clara: vigilar, advertir o castigar. La pregunta no es si estas criaturas existen exactamente como se describen, sino por qué culturas separadas por miles de kilómetros desarrollaron figuras tan similares, siempre en los mismos escenarios: bosques antiguos, selvas cerradas y territorios que aún hoy permanecen parcialmente inaccesibles. Lo que estás a punto de escuchar reúne 8 de las entidades más temidas de estos lugares. Y al final, quedará una inquietud difícil de ignorar: ¿estas criaturas protegen la selva, o nos protegen de algo que aún no comprendemos? A lo largo de la historia, los bosques antiguos han funcionado como algo más que simples reservas naturales. Para muchas culturas, eran fronteras invisibles entre lo conocido y lo desconocido. Espacios donde las reglas sociales dejaban de ser claras y la supervivencia dependía tanto del conocimiento del entorno como del respeto por fuerzas que no podían explicarse racionalmente. Antropólogos y etnógrafos del siglo XIX ya advertían que gran parte de las llamadas criaturas del bosque no surgían del miedo irracional, sino de la observación prolongada del comportamiento humano en ambientes extremos. La selva castiga el exceso de confianza, desorienta, oculta peligros reales y amplifica errores mínimos. En ese contexto, las entidades sobrenaturales funcionaban como advertencias codificadas. Archivos coloniales en Centroamérica, el Caribe y la Amazonía mencionan repetidamente figuras que acompañaban a viajeros nocturnos, confundían caminos o aparecían antes de tragedias. No eran descritas como monstruos caóticos, sino como presencias con reglas claras. Se manifestaban cuando alguien rompía pactos invisibles: cazar de más, talar sin permiso, burlarse de rituales antiguos o ignorar límites territoriales. Un patrón se repite con insistencia. Estas criaturas rara vez atacan de inmediato. Primero observan, confunden, desorientan o advierten. Solo cuando el intruso persiste, la experiencia se vuelve peligrosa. Esto ha llevado a investigadores modernos a considerar que muchas leyendas podrían estar basadas en encuentros reales con personas, animales o fenómenos naturales reinterpretados a través del marco cultural de cada pueblo. Sin embargo, hay un detalle inquietante: los relatos se mantienen vigentes. Incluso hoy, guías locales, trabajadores rurales y comunidades indígenas siguen evitando ciertos senderos, ciertas horas y ciertas zonas específicas del bosque. No por superstición, sino por experiencia. Es en este contexto donde surgen las 8 entidades que analizaremos a continuación. Cada una vinculada a una región aislada, a una función específica y a testimonios que, con el paso del tiempo, no desaparecen, se repiten. El presagio que camina entre senderos nocturnos. En muchas regiones rurales de América Central, existe una regla no escrita: no caminar solo de noche por caminos antiguos. No se trata únicamente del peligro físico, sino de algo que, según los testimonios, aparece cuando el silencio es absoluto y la oscuridad parece más densa de lo normal. A esa presencia se le conoce como el cadejo negro. Los primeros registros formales del cadejo aparecen en crónicas coloniales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Misioneros españoles ya describían relatos locales sobre un perro negro de tamaño desproporcionado, con ojos rojos brillantes y una extraña aura oscura que parecía desprender humo o neblina. No atacaba de inmediato. Caminaba al lado del viajero, a una distancia constante, como si lo escoltara. Desde el punto de vista cultural, el cadejo negro cumple una función clara, es un presagio. Su aparición suele anteceder accidentes, enfermedades repentinas o muertes inexplicables. Campesinos y arrieros relataban que, tras ser acompañados por el cadejo durante varios minutos, algo cambiaba en su entorno. El camino se alargaba, las referencias desaparecían y la sensación de orientación se perdía por completo. Existen testimonios documentados en los que varias personas describen al mismo animal en la misma noche, sin haberse puesto de acuerdo. En algunos casos, al intentar atacarlo con machetes o armas de fuego, estas parecían atravesar su cuerpo sin causar daño. En otros relatos, el cadejo desaparecía súbitamente al llegar a un cruce de caminos, un río o un límite territorial. Las regiones donde se reporta con mayor frecuencia coinciden con zonas de tránsito antiguo, rutas comerciales prehispánicas y caminos rurales que atraviesan bosques cerrados. No es casual. Para los pueblos originarios, esos senderos eran considerados espacios de tránsito espiritual, lugares donde el mundo humano y el mundo invisible se tocaban. Lo que más intriga a investigadores modernos no es solo la persistencia del mito, sino su coherencia interna. El cadejo negro no castiga al azar. Aparece, según los relatos, ante personas ebrias, violentas, irrespetuosas o que viajan con intenciones oscuras. Es, en cierto modo, un reflejo moral del caminante. Hoy, incluso con carreteras modernas, hay conductores que aseguran haber visto un perro negro corriendo junto a sus vehículos en tramos aislados, desapareciendo sin dejar rastro. La pregunta permanece abierta: ¿es el cadejo una entidad sobrenatural, o una construcción cultural tan poderosa que sigue manifestándose de nuevas formas? La guardiana que castiga el abuso del bosque. En las regiones más húmedas y densas de Colombia, especialmente en selvas y montes cercanos a ríos, existe una figura que no se presenta como un simple espectro, sino como una autoridad natural. La llaman Madre Monte, y su presencia está directamente vinculada a la transgresión de los límites del bosque. Los registros más antiguos sobre la Madre Monte aparecen en relatos campesinos recopilados entre los siglos XVIII y XIX. Se la describe como una mujer de apariencia imponente, cubierta de musgo, hojas húmedas y lianas, con un cuerpo que parece confundirse con la vegetación misma. No habita un punto fijo. Se desplaza con la selva, como si fuera parte de ella. Desde una perspectiva antropológica, la Madre Monte representa el principio de equilibrio natural. Castiga a quienes talan sin permiso, desvían ríos, cazan de forma excesiva o invaden territorios ajenos. Sus castigos no siempre son violentos. A menudo comienzan con confusión mental, pérdida del sentido del tiempo y desorientación extrema dentro del monte. Numerosos testimonios hablan de encuentros indirectos, pasos pesados entre la maleza, una risa grave que resuena sin dirección clara, cambios bruscos en el clima y una sensación constante de vigilancia. Quienes aseguran haberla visto directamente describen ojos brillantes, una voz profunda y una presencia que provoca un miedo inmediato, difícil de explicar racionalmente. Las zonas donde se reporta con mayor frecuencia coinciden con áreas de conflicto ambiental, donde la expansión agrícola o minera ha alterado ecosistemas antiguos. Esto ha llevado a investigadores a interpretar la figura de la Madre Monte como un mecanismo cultural de defensa del territorio, transmitido de generación en generación. Sin embargo, hay un detalle inquietante. Incluso personas ajenas a las tradiciones locales, sin conocimiento previo de la leyenda, relatan experiencias que encajan con la descripción clásica: pérdida total de orientación, sonidos imposibles de rastrear y la sensación de haber sido expulsados del bosque. La Madre Monte no persigue. No caza. Simplemente hace que el intruso no pueda permanecer. Y quizás por eso su figura sigue viva, porque el bosque,
de alguna manera, siempre termina imponiendo sus propias reglas. El caminante nocturno que observa en silencio. En las selvas y montes del sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, el nombre pombero no se pronuncia a la ligera. No porque sea una amenaza constante, sino porque representa algo más complejo, una presencia que responde al trato humano. No es inherentemente maligna, pero tampoco benevolente. Los registros etnográficos del pueblo guaraní describen al pombero como un espíritu del monte, pequeño, cubierto de vello oscuro y con pies tan suaves que no dejan huellas. Esta característica es clave. Para los guaraníes, la ausencia de rastros no indica invisibilidad, sino inteligencia. El pombero elige cuándo ser notado. A diferencia de otras entidades, el pombero mantiene una relación directa con las comunidades humanas. Puede proteger cosechas, animales y senderos si se le ofrece respeto. Tabaco, comida o pequeños objetos dejados en el bosque funcionan como pactos simbólicos. Ignorarlos o burlarse de ellos, según los relatos, trae consecuencias inmediatas. Los testimonios más frecuentes no describen ataques, sino interferencias. Animales que desaparecen sin explicación, ruidos persistentes durante la noche, objetos movidos del lugar. En casos más extremos, personas que aseguran haber sido guiadas en círculos durante horas sin poder encontrar la salida del monte. Las regiones donde el pombero es más mencionado coinciden con áreas rurales poco intervenidas, donde la frontera entre vivienda y selva es difusa. Allí, el pombero no es visto como un mito, sino como un vecino invisible. Alguien que observa, evalúa y reacciona. Investigadores modernos sugieren que la figura del pombero cumple una función social clara: regular la conducta nocturna, proteger recursos comunes y reforzar la idea de que el monte no es un espacio vacío. Está habitado, aunque no siempre por seres visibles. Lo inquietante es que, incluso hoy, personas que pasan noches en zonas rurales reportan la misma sensación: pasos suaves, silbidos lejanos y la certeza de que no están solos. El pombero no se anuncia. Simplemente está allí, esperando ser reconocido. El seductor que emerge del río al caer la noche. En las comunidades ribereñas de la Amazonía, existe una advertencia repetida durante generaciones: no confíes en desconocidos que aparecen de noche, especialmente durante las festividades. Esta precaución no surge del azar, sino de una de las figuras más persistentes y complejas del folclore amazónico, el voto encantado. Los primeros registros escritos sobre el voto datan del periodo colonial, cuando misioneros y cronistas describieron relatos locales sobre un delfín de río capaz de adoptar forma humana. Según estas narraciones, durante la noche el voto emerge del agua transformado en un hombre elegante, de piel pálida, mirada hipnótica y comportamiento cuidadosamente calculado. Su rasgo más distintivo es el sombrero que nunca se quita, destinado a ocultar el orificio respiratorio del animal. Desde el punto de vista cultural, el voto encantado cumple varias funciones simultáneas. Explica embarazos inexplicables, desapariciones temporales y relaciones prohibidas, pero también actúa como advertencia contra los peligros reales de la vida nocturna cerca del río. No es una criatura violenta. Su poder reside en la manipulación y el engaño. Testimonios recopilados en el siglo XX describen encuentros inquietantemente similares: música lejana, una sensación de atracción inexplicable y lagunas en la memoria tras el encuentro. Algunas personas aseguran haber despertado cerca del río sin recordar cómo llegaron allí. Otras relatan haber visto al mismo hombre desaparecer repentinamente al amanecer, regresando al agua sin dejar rastro. Las zonas donde estos relatos son más frecuentes coinciden con tramos aislados del Amazonas, donde la selva y el río se confunden, y la visibilidad es mínima durante la noche. En estos entornos, la percepción puede alterarse fácilmente, pero la consistencia de los relatos ha mantenido viva la figura del voto durante siglos. Antropólogos modernos interpretan al voto encantado como una construcción cultural sofisticada, diseñada para proteger a las comunidades de riesgos sociales y ambientales. Sin embargo, hay un elemento que permanece sin explicación clara:
la precisión con la que diferentes pueblos describen su comportamiento, incluso sin contacto entre ellos. El voto no ataca. No persigue. Simplemente se infiltra en la confianza humana. Y quizás por eso sigue siendo una de las entidades más temidas de la selva amazónica. Los guardianes invisibles de los territorios olvidados. En el sur y centro de México, especialmente en regiones boscosas cercanas a ríos y montañas, existen relatos persistentes sobre pequeñas entidades conocidas como chaneques. A diferencia de otras criaturas del bosque, su presencia no está asociada al terror inmediato, sino a una forma más sutil de control territorial. Los chaneques aparecen en registros del periodo prehispánico y fueron posteriormente documentados por cronistas coloniales. Se los describe como seres de baja estatura, piel grisácea y ojos desproporcionadamente grandes. No viven en aldeas humanas, sino en zonas limítrofes, manantiales, cuevas, ruinas antiguas y senderos poco transitados. Culturalmente, los chaneques son considerados guardianes de recursos naturales. Su función principal es proteger lugares específicos de la intrusión humana excesiva. No atacan directamente, pero interfieren de maneras inquietantes. Personas que entran sin respeto suelen perder objetos, desorientarse o experimentar lapsos de memoria. Existen numerosos testimonios de campesinos y leñadores que aseguran haber sido jugados por los chaneques, herramientas que desaparecen, caminos que parecen cambiar de lugar y voces infantiles que llaman desde direcciones imposibles. En algunos relatos, las víctimas caminan durante horas sin poder salir del área, solo para reaparecer repentinamente en el mismo punto de entrada. Las regiones donde se reportan estos encuentros coinciden con espacios históricamente sagrados, muchos de ellos abandonados tras la conquista. Esto ha llevado a investigadores a considerar que los chaneques representan una continuidad espiritual de antiguas deidades menores, adaptadas al nuevo contexto cultural. Lo más inquietante es que, según la tradición, los chaneques no actúan sin motivo. Observan, evalúan y responden. Si el intruso muestra respeto, la experiencia termina sin consecuencias. Si no, la selva misma parece cerrarse sobre él. Hasta hoy, guías locales evitan ciertos puntos del bosque, no por superstición, sino por experiencias acumuladas. Para ellos, los chaneques no son cuentos. Son recordatorios de que el territorio aún tiene dueños invisibles. El vigilante silencioso de las selvas profundas. En las selvas densas de Belice y regiones fronterizas de Centroamérica, existe una figura que combina advertencia y castigo directo, el tata-duende. A diferencia de otras entidades pequeñas del bosque, esta no se limita a confundir o desorientar. Su función es disciplinar. Los registros sobre el tata-duende aparecen tanto en tradición oral como en informes etnográficos del siglo XX. Se lo describe como un ser de baja estatura, con sombrero ancho, barba espesa y un detalle perturbador, las manos invertidas, con las palmas hacia atrás. Este rasgo no es decorativo. Según los relatos, sirve para engañar a quienes intentan seguir sus huellas. El tata-duende habita zonas de selva espesa, especialmente áreas cercanas a ríos y caminos antiguos. Su presencia se manifiesta cuando alguien corta árboles sin permiso, irrumpe en espacios protegidos o se burla de rituales locales. No aparece de inmediato. Primero observa, deja señales ambiguas y, solo si la transgresión continúa, interviene. Los testimonios hablan de encuentros breves pero intensos, silbidos repetitivos, sombras que se mueven entre los árboles y una sensación de presión psicológica que obliga al intruso a retirarse. En casos más extremos, personas relatan haber sido perseguidas durante varios minutos sin poder identificar con claridad que la seguía. Desde una perspectiva antropológica, el tata-duende cumple una función clara de protección ambiental. Es una figura diseñada para imponer límites en territorios donde la autoridad humana no siempre llega. Su castigo no busca la muerte, sino la corrección. Lo inquietante es que incluso hoy, trabajadores forestales y guías turísticos evitan ciertas zonas específicas al caer la tarde.
No porque crean ciegamente en la leyenda, sino porque demasiadas experiencias coinciden en los mismos puntos. Para ellos, el Tata Duende no es una historia antigua. Es una presencia activa. La metamorfosis como castigo y poder. En la tradición maya, no todas las criaturas del bosque son espíritus independientes. Algunas son humanos que cruzaron límites prohibidos. El Huay Chivo representa precisamente eso, la transformación como consecuencia de prácticas oscuras y pactos mal utilizados. Los registros sobre el Huay Chivo aparecen en relatos mayas prehispánicos y fueron posteriormente documentados por cronistas coloniales. Se lo describe como un brujo capaz de transformarse en una criatura híbrida, mitad hombre y mitad cabra, con cuernos prominentes, ojos brillantes y un cuerpo que conserva rasgos humanos incluso en su forma animal. A diferencia de otras entidades, el Huay Chivo no protege el bosque. Lo utiliza. Habita zonas aisladas, lejos de las aldeas, donde realiza rituales nocturnos. Su presencia está asociada a actos malintencionados, enfermedades inexplicables y ataques a animales domésticos. No aparece como advertencia, sino como consecuencia. Testimonios modernos, recopilados principalmente en zonas rurales de Yucatán y Guatemala, describen encuentros breves pero aterradores, una figura que se mueve con agilidad antinatural. Sonidos de pezuñas donde no debería haberlos y una sensación inmediata de peligro. En muchos relatos, la criatura huye al ser confrontada, como si no pudiera mantener su forma por mucho tiempo. Desde el punto de vista cultural, el Huay Chivo funciona como un recordatorio de que el conocimiento ancestral puede ser usado de forma destructiva. No todo ritual es protección. No todo chamán es guardián. El Huay Chivo encarna el miedo al abuso del poder espiritual. Lo que intriga a los investigadores es la persistencia de los relatos, incluso en comunidades donde el cristianismo ha reemplazado gran parte de las creencias tradicionales. Aún así, el temor permanece. Porque, según quienes aseguran haberlo visto, el Huay Chivo no pertenece al pasado. Sigue moviéndose en la oscuridad, lejos de miradas indiscretas. Los pequeños custodios de lo que quedó atrás. En las selvas que rodean antiguas ruinas mayas, existe una presencia que rara vez se muestra de forma directa. Los aluxes no buscan intimidar con fuerza, sino defender territorios olvidados mediante la confusión y el desgaste psicológico. Los primeros registros sobre los aluxes provienen de la tradición oral maya y fueron documentados por investigadores en los siglos XIX y XX. Se los describe como seres diminutos, de apariencia infantil, pero con una expresión astuta y atenta. No viven en aldeas humanas, sino en ruinas, cavernas y estructuras abandonadas, lugares donde la historia permanece suspendida. Culturalmente, los aluxes son considerados guardianes asignados. Su función es proteger espacios sagrados y recursos naturales específicos. A diferencia de otras criaturas, pueden ser invocados o apaciguados mediante rituales. Ignorarlos o faltarles el respeto trae consecuencias inmediatas. Los testimonios más frecuentes hablan de herramientas que se rompen sin explicación, ruidos constantes durante la noche y la sensación de estar siendo observado desde múltiples direcciones. En algunos casos, personas aseguran haber sido guiadas fuera de zonas prohibidas sin recordar cómo llegaron allí. Las regiones donde se reportan encuentros con aluxes coinciden con sitios arqueológicos y selvas poco intervenidas. Esto ha llevado a arqueólogos y guías locales a tratar estos espacios con un respeto que va más allá de lo académico. No por miedo irracional, sino por experiencias acumuladas. Lo inquietante es que, según la tradición, los aluxes solo actúan cuando el equilibrio se rompe. No persiguen al visitante ocasional, sino a quien intenta apropiarse de lo que no le pertenece. En ese sentido, los aluxes no son restos de una mitología muerta. Son mecanismos vivos de protección cultural, adaptados al paso del tiempo y aún activos en la memoria colectiva. Al observar estas 8 entidades en conjunto, emerge un patrón difícil de ignorar. Ninguna de ellas actúa de forma caótica o aleatoria.
Todas responden a transgresiones específicas: invadir, explotar, engañar, abusar o ignorar límites establecidos. Ya sea en la selva amazónica, los bosques mesoamericanos o las montañas colombianas, el mensaje se repite con precisión. Desde un punto de vista antropológico, estas criaturas funcionan como sistemas de regulación cultural. En territorios donde la autoridad formal era inexistente o insuficiente, el miedo racional se convirtió en una herramienta eficaz. No para dominar, sino para proteger recursos, imponer respeto y garantizar la supervivencia colectiva. Otro elemento recurrente es el aislamiento geográfico. Todas estas entidades habitan zonas donde la orientación se pierde con facilidad, la percepción se altera y los errores humanos se amplifican. La ciencia moderna reconoce que estos entornos pueden generar experiencias sensoriales intensas, pero no explica por completo la coherencia narrativa entre culturas separadas por grandes distancias. También destaca la ambigüedad moral. No son monstruos absolutos. Algunas entidades ayudan, otras castigan, y muchas hacen ambas cosas dependiendo del comportamiento humano. Este matiz refuerza su credibilidad cultural: no representan el mal, sino el equilibrio. La ciencia acepta que las leyendas nacen de experiencias reales reinterpretadas. Sin embargo, suele ignorar lo que persiste cuando el contexto cambia. Y estas criaturas persisten. Siguen siendo mencionadas, evitadas y respetadas, incluso en comunidades con acceso a tecnología y educación moderna. La pregunta final no es si estas entidades existen como se describen, sino qué ocurre cuando distintas culturas llegan a las mismas conclusiones sin ponerse de acuerdo. ¿Estamos ante simples coincidencias culturales o frente a un tipo de conocimiento que aún no sabemos cómo interpretar? Los bosques antiguos no olvidan. Guardan memoria, repiten patrones y reaccionan cuando ciertos límites se cruzan. A lo largo de este recorrido, hemos visto que las criaturas más temidas no aparecen en ciudades ni en lugares dominados por el ser humano. Surgen donde el control es parcial, donde la naturaleza aún impone sus propias reglas. Tal vez estas entidades no sean seres físicos en el sentido estricto. Tal vez sean algo más complejo: advertencias transmitidas durante siglos, nacidas de experiencias reales que nunca pudieron explicarse del todo. O quizás sean ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que, incluso hoy, hay caminos que los guías evitan, senderos que nadie recorre de noche y zonas donde el silencio resulta incómodamente denso. No por superstición, sino por respeto acumulado. Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que estas criaturas son solo construcciones culturales, o señales de que aún hay aspectos del mundo natural que preferimos no enfrentar? Si conoces relatos similares, experiencias en bosques aislados o historias transmitidas en tu región, déjalas en los comentarios. Suscríbete si deseas seguir explorando estos territorios donde la historia, el misterio y la observación se cruzan. Porque hay lugares que no están deshabitados. Solo no están hechos para ser comprendidos del todo.